Y mire, en el ámbito internacional, este fin de semana, pues quedamos sorprendidos por la repentina liberación de el líder opositor Leopoldo López, uno, digamos, de los más emblemáticos personajes de la oposición y de la lucha por la democracia en Venezuela. Y hay muchas preguntas, hay incluso suspicacias en el por qué se da esta liberación en este momento. Ya se había dicho que podía ser una moneda de cambio para calmar las aguas, en fin. Lilian Tintori dice que no hubo negociación, pero para ello decidimos hacer contacto y agradecemos como siempre la participación nuevamente del periodista independiente venezolano Jorge Luis Venezuela está viviendo y padeciendo, sino en otros países. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta comunicación. Cuéntanos qué se dice allá de esta liberación de Leopoldo López, Jorge. Bueno, saludos Jorge, y a ti y a todo el público que nos está viendo en este momento. Bueno, un fin de semana muy movido en Venezuela, sorpresivo, creo que fue un madrugonazo, como le llaman acá. Noticia de Leopoldo, inclusive madrugada y extranjera que se encuentra en el país haciendo cobertura, ya que la noticia se dio a conocer por España. Menos de una semana de que se celebre este acto del plebiscito para la aprobación o desaprobación por parte del pueblo venezolano de la Asamblea Nacional Constituyente. De manera que, como les dije al principio, esto fue bien sorpresivo para todos. Los análisis han sido de cualquier cantidad de matices. Creo que esto de la liberación habría que empezar diciendo que hace un mes o un mes y medio aproximadamente, cuando hubo esa reunión con la ex canciller venezolana, el representante español Rodríguez Zapatero y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en Ramo Verde, en el sitio donde estaba recluido inicialmente Leopoldo López, habríamos tenido las impresiones de Leopoldo diciendo que él no aceptaría una reclusión de casa por cárcel, tampoco de que él no saldría de la cárcel o aceptaría una situación como esta si el resto de los presos políticos estarían en esas mismas condiciones, de manera que cuando ocurre esto dice, bueno, algo hay que la opinión pública no sabe. Hay una negociación en puerta que no sabemos hacia dónde se dirige, ¿no? Alguna parte de la oposición política venezolana. Sí, sin duda se presta, Jorge, a ciertas suspicacias, a sospechas. La propia Lilian Tintori, tengo entendido, hace algunos días había señalado que se les había ofrecido precisamente la liberación de Leopoldo López a cambio de que él hiciera un llamado para calmar las movilizaciones que ayer cumplieron 100 días, ¿verdad? 100 días y 91 muertos en esta acometida más fuerte todavía que por la que se le achacó a Leopoldo López y fue encarcelado en el 2014, fueron de 43 muertos, ¿verdad? En aquel entonces. En aquel entonces eran 43 y hoy van ya 90 hoy muertos. Ya la cifra duplica prácticamente aquellas movilizaciones. El propio Maduro le hizo un llamado para que lanzara un mensaje de paz, dijo todos queremos paz, y pues lo que sin duda se ve, Jorge, es que Maduro quizás está dando un paso atrás, o al menos es lo que quiere aparentar. Hay incluso quien especula que podría echar atrás la convocatoria a la constituyente a fin de que se calmen las aguas, sobre todo, y yo me imagino, Jorge, corrígeme si me equivoco, más en respuesta a la propia presión internacional que a la presión social que tiene Maduro desde Venezuela. Claro que también es importante, ha sido valerosa, ha sido constante,
pero Maduro está acosado desde el exterior, aunque dice no importarle, pero sí está, yo creo, influyendo en él toda esta preocupación y condena internacional que hay justamente hacia la represión contra su pueblo, Jorge. Sí, yo creo que de alguna forma, sin conocer los detalles, están buscando que exista un diálogo, el retomar el diálogo y que los factores políticos puedan sentarse sin necesidad de que exista en la calle ni la represión ni tampoco la protesta continua. Incluso hasta ayer mismo, que estaba planteado un trancazo para hoy de 10 horas, el partido de Leopoldo López de alguna manera dijo que iba a ser de 2 horas, y luego de la presión de la gente durante la concentración pidiendo las 10 horas, volvieron a plantear el trancazo de hoy, que fuera de 10 horas, y se quedó de 10 horas. Bueno, está ya aparentemente hace una hora habría ya comenzado. Hay que ver la evolución de esta actividad el día de hoy y cuál es el sentimiento realmente de la gente. Como te digo, creo que hay mucha confusión de lo que está ocurriendo. Para muchos es legitimar al Tribunal Supremo de Justicia, del cual los opositores han de alguna forma calificado como parte no confiable del sistema democrático. Se trata también de apagar la calle para muchos, para otros también esta transición negociada, que no sabemos si es una mesa de diálogo o el involucrar a distintos factores, incluso a los chavistas que te comentaba la vez pasada son críticos en este momento con el gobierno. Y hay algo muy importante, Jorge, que hay que rescatar, y lo veía en las redes sociales y en lo que se dice afuera, es que Leopoldo López sigue preso, sigue siendo un preso político. Lo que cambió fue el sitio de reclusión. Digamos que ahora Leopoldo López está en la misma situación del alcalde Ledesma, el alcalde mayor de Caracas, que también tiene casa por cárcel, pero sigue preso y no tiene ni siquiera derecho de hablar. Lo que vimos el fin de semana fue una demostración, me imagino, permitida por el gobierno venezolano, de salir a saludar a la gente, pero no hubo ninguna declaración pública puntual de este líder opositor a los ciudadanos que en ese momento se congregaron a las afueras de su casa. De manera que la situación de Leopoldo cambia y la celebramos como ciudadanos. Yo creo que de alguna manera el que puede estar en distintas condiciones y con su familia, pero yo creo que para muchos opositores, y es las impresiones que nosotros como prensa hemos buscado en la calle, Leopoldo sigue simplemente en una misma situación y esto no cambia más allá de las negociaciones que puedan estar por delante, la cual, como te dije, desconoce la opinión pública en general. Interesante, sí, interesante acotación la tuya, Jorge. Es cierto, o sea, no quedó libre Leopoldo López, simplemente se le concedió este beneficio de la prisión domiciliaria, digamos como una pequeña válvula de escape, buscando la presión que hay desde dentro y desde fuera allá en Venezuela. Pero es muy importante tener esto en cuenta. No está libre, sigue siendo un preso de conciencia, ahora en su casa, más allá de que haya habido alguna negociación o no. Leopoldo López sigue estando sujeto a la presión del régimen. Y Jorge, me parece muy interesante compartir con nuestro público esta reflexión que hacíamos en el brevísimo corte sobre cómo se ve desde acá la situación que se está viviendo en Venezuela. Y yo le comentaba a Jorge que pues aquí nos preocupa el riesgo, al igual que en otros países, de que tenemos políticos similares, que en el discurso todo suena muy bien y después en la realidad las cosas son distintas, como las que está viviendo allá Venezuela. Cuéntanos este proceso que pasó de tener este sueño idílico, digamos, de alcanzar una verdadera transformación de la democracia para el pueblo y por el pueblo, a lo que hoy está viviendo Venezuela, Jorge. Sí, mira, finalmente, además de periodista, soy venezolano. Claro. Me ha tocado cubrir durante 20 años este proceso, desde muy joven, y creo que, bueno, que como venezolano, como ciudadano, esperaba de alguna forma que este proceso que hemos vivido hubiese dado unos resultados sumamente positivos. Lamentablemente, siento que el fallecido presidente Hugo Chávez
quien tenía un discurso engrandecedor, que tenía un discurso inspirador, que tenía la capacidad de mover a la gente, el sentido, en todo sentido. Creo que lamentablemente sus sueños y su verbo no llegó a ser más que una ilusión, y lamentablemente del 100% de las cosas se habrán cumplido realmente en favor del pueblo venezolano un 20%, de manera que siento que los ciudadanos tenemos que ser mucho más racionales y menos emocionales a la hora de llegar a tener una tendencia política, a la hora de llegar a las urnas, a elegir algún candidato. Creo que hay que hacerlo simplemente con la razón, sacando cuentas, sacando qué realmente puede aprovechar el ciudadano en función de las necesidades. ¿Las necesidades que particularmente? Bueno, de mejorar el sistema de servicios públicos, de mejorar la economía, de mejorar el que realmente exista acceso al trabajo y a una mejor calidad de cuál será nuestra mejor decisión. Pero lo que yo siempre digo es debe elegir por la razón más que por el corazón. Si no, creo que muchos países se van Así es, y nosotros, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, pues deberíamos de vernos en ese espejo y, como tú lo dices, tomar esta moraleja y razonar realmente lo que queremos, más allá de las promesas que nos hagan y de lo que nos lleguen a ofrecer estos políticos. Hay que ver realmente el trasfondo de las cosas y pues mirarnos en el espejo venezolano. Desafortunadamente hoy en día, a ustedes les tocó padecerlo, y pues nosotros lo que debemos de seguir haciendo como latinoamericanos es seguirlos apoyando desde acá y seguir pidiendo realmente por la democracia en Venezuela, que es lo que legítimamente están reclamando cada día nuestros hermanos venezolanos. Te mandamos un fuerte abrazo, Jorge, todo nuestro agradecimiento, todas nuestras bendiciones también, y cuídate mucho. Estamos en contacto contigo, si tú nos lo permites, de manera recurrente. Claro que sí, Jorge, un gran abrazo a ti y a tu público, y estaremos en contacto cuando lo necesite y por supuesto dándole todo detalle de la noticia que esté sucediendo en ese momento. Te mandamos un fuerte abrazo, querido Jorge, estamos en contacto, un abrazo hasta allá. Gracias de nuevo. Gracias a usted. ¿Qué le parece, querido? Es muy importante, ¿no? Importante que alguien nos diga lo que ellos vivieron como proceso. Muchos dicen, no, es que no puede ser, no hay manera de que esto llegue a suceder en México. Sí es posible, y no lo digo únicamente por López Obrador. Fíjese cómo se dieron las cosas allá en Venezuela. Hugo Chávez traía pues un discurso y traía unos planes, pero él no los pudo del todo llegar a cabo. No sabemos cómo estaría Venezuela ahorita si Hugo Chávez siguiera gobernando. Quizá las cosas serían muy distintas, no sé, sería entrar en el terreno de la especulación. Pero ¿qué pasó? Hugo Chávez, quien fue el impulsor de esa revolución bolivariana, ya no pudo continuar. Vino al relevo un sátrapa que no tenía idea realmente de lo que quizás significaba el verdadero sueño bolivariano de Chávez, y no lo estoy defendiendo, estoy simplemente especulando. No pudo él concretar sus planes, los concluyó otro sujeto que no tiene nada que ver, al menos en el discurso, de lo que el propio Chávez pregonaba. Hay que tomar esa experiencia en realidad, no hay que tirarla por la borda. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un corte y sería una lástima, pero sí aún puede uno ayudar a los jóvenes, creo que vale la pena, dice mi querido Rolando Aguilar. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva TV.